Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 1:12 minutos. Chica ucraniana, porno ucraniano o porno de refugiadas son los términos que están siendo buscados de forma masiva en Google y Pornhub desde el comienzo de la guerra. Diaconía España alerta sobre la posibilidad de que redes de tratas de personas aprovechen la desesperación y el caos para atrapar a quienes huyen de la guerra, a mujeres y niños. Sí, aunque parezca increíble, el ser humano puede ser tan rastrero. Vamos a hablar con Eva Márquez, que es coordinadora de lucha contra la trata en Diaconía España. Eva Márquez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Se encoge el corazón, Eva, es que no puedo decir otra cosa. Lo estábamos comentando aquí en la redacción y se encoge el corazón de que en una situación de guerra como esta se dé pues un acontecimiento tan objetivo como ese, que hayan aumentado esas búsquedas. Sí, además yo creo que es muy importante poner el foco en lo que estás comentando, precisamente porque es verdad que llevamos muchos días, incluso semanas, advirtiendo por todos los medios acerca de de estas redes de trata, de estos individuos criminales, ¿no? que se aprovechan de este caos, de esta desesperación entre las personas que huyen de Ucrania, y tenemos que seguir haciéndolo, pero el foco que acabas de comentar es muy importante. No podemos olvidar que todas estas redes mafiosas, todos estos individuos que quieren lucrarse de este tipo de situaciones, lo hacen porque hay una demanda, lo hacen porque hay gente que consume este tipo de contenidos, tanto pornográficos como de prostitución, y creo que esa es la clave, ¿no? Si esa demanda no existiera, si esa parte de la sociedad no requiriera este tipo de cuestiones, evidentemente el negocio o la industria no funcionaría. Bueno, la Comisión Europea ya ha alertado de que se ha observado, que hay coches esperando que tratan de aprovechar, ¿no? Río revuelto, ganancia de pescadores, y tratan de camuflarse, ¿no? Entre esos vehículos, entre la solidaridad que está volcando pues muchos países, entre otros el nuestro, para captar a esas personas y después explotarlas. Efectivamente, desde que empezó toda la crisis provocada por la invasión de Ucrania, son muchas las alertas que han saltado en este sentido, pero a nosotros nos gusta siempre reflexionar e indicar que el problema de la trata de seres humanos, el problema de la esclavitud del siglo XXI no es algo nuevo, y esto evidencia una vez más que este tipo de negocios criminales, este tipo de vulneración de derechos, se da sobre todo y se alimenta pues de la vulnerabilidad, de situaciones desesperadas, del caos. Entonces, esto evidencia, es muy ilustrativo de todo esto que llevamos mucho tiempo denunciando a las entidades especializadas, y como tú dices, efectivamente se está haciendo un trabajo muy importante de llamamiento a una solidaridad canalizada por los canales oficiales, puesto que camuflados entre esta ola de solidaridad, este voluntariado, estas personas que acuden a frontera para ofrecer alojamiento gratuito, traslado gratuito, pues están escondiendo efectivamente estos individuos y colectivos criminales que lo único que están pretendiendo es captar especialmente a mujeres y menores para luego su posterior explotación, tanto en los países de tránsito como en los países de destino de la Unión Europea. Es por eso que efectivamente la Comisión Europea, entre otros organismos, pues ya están intentando fortalecer esa coordinación a nivel de los estados, y también en nuestro país a nivel nacional. Las entidades especializadas estamos intentando coordinarnos tanto con los ministerios como con las autoridades para poder detectar y prevenir estas situaciones lo antes posible, y todo esto pasa porque haya registros y compartir información de manera oficial para que la gente no se quede en los márgenes y realmente pueda ser captada. Decías, claro, ahora nos llama la atención, en este caso Ucrania, etcétera, nos parece aún más, increíble, ¿no? Que en una situación como esta se intente sacar provecho de esta forma, pero no es que no sea algo nuevo, es que Ucrania, antes de la guerra, ya era el quinto país entre los 5 países del mundo como origen de víctimas de trata. Efectivamente, ya tenemos que, en este caso concreto, tenemos que partir ya de una situación especialmente vulnerable que ya sucedía en Ucrania,
Con carácter general, tenemos que entender que fuentes de las Naciones Unidas y otras fuentes internacionales lo primero que nos dicen es que por cada víctima de trata identificada formalmente hay 20 sin identificar. Entonces, la realidad de lo que conocemos realmente es la punta del iceberg. En Ucrania ya había identificadas 46.000 víctimas de trata antes de todo esto, pero además, a raíz de la crisis del 2014, pues la situación de vulnerabilidad en Ucrania pues ya era destacable. Si a esto le sumamos ahora la situación en la que se encuentra, donde la gente está huyendo, muchas veces con lo opuesto, con la documentación que tiene y demás, pues todo esto se agrava y es un caldo de cultivo tremendamente bueno para estas cuestiones. Tampoco podemos olvidar que hay otros países, como por ejemplo puede ser Alemania, que tiene legalizada la prostitución, entonces están haciendo ofertas en este sentido abiertamente como ofertas de trabajo para trabajar en los macroburdeles y demás. Entonces yo creo que es responsabilidad de los estados el poder poner remedio a estas cuestiones. También sabemos que hay muchas iniciativas a nivel internacional donde ya en las fronteras se están poniendo puntos de información, por ejemplo la iniciativa de los puntos azules de Naciones Unidas y demás, donde se están advirtiendo de todos estos peligros, pues con el fin de que sobre todo las mujeres y los menores puedan autoidentificarse como potenciales víctimas o como personas que puedan estar en riesgo y puedan pues poner las medidas de seguridad necesarias para no caer en este tipo de situaciones. Se me abren tantas preguntas, Eva, que hoy nos estamos entrando en esta situación de Ucrania, pero navegando un poco por vuestra página, por la página de Diaconía España, pues se pueden leer, por ejemplo, testimonios de mujeres que han salido de la prostitución y que se preguntan pues cómo se permite que haya, creo que hay una definición de una de ellas que dice campos de explotación en nuestras carreteras, ¿no? Centros de explotación en nuestras carreteras. Bueno, pero sería tan extenso hablar de ello que te invito a cualquier otro día a poder charlar acerca también de esa situación. Pero volviendo a la crisis ahora despertada en Ucrania, se hablaba de información, de registros, pero también otra de las medidas que se quiere, pues en las que se quiere incidir para tratar de evitar esas vulnerabilidades de esas personas es bueno, pues intentar que se integren, ¿no? en los lugares de llegada y que sean, bueno, pues menos vulnerables, digamos. Efectivamente, eso que acabas de comentar es una cuestión absolutamente clave. Yo creo que ahora la sociedad ha reaccionado ante una crisis inmediata que ya tenemos aquí. La ola de solidaridad realmente está siendo bueno, pues muy destacable, pero sí que tenemos que hacer un llamamiento a no olvidarnos de que esto es una crisis que no se va a resolver en 2 semanas, que la gente que está llegando, en este caso a nuestro país, necesitan medidas a medio y largo plazo para poder tener una correcta integración a todos los niveles, porque si esto no se diera, esa vulnerabilidad asociada a su situación, sabemos y lo vamos a ver desafortunadamente, puede ser un caldo de cultivo para que no ahora de manera inmediata, pero a un medio plazo se organicen todas estas redes criminales, la industria de la explotación haga su parte y se aproveche de estas otras situaciones. Entonces, el llamamiento concreto es no olvidemos que no podemos pararnos en medidas inmediatas, sino que tenemos que establecer las políticas, la solidaridad, la sociedad civil, todas las medidas que tengamos en nuestra mano para que las personas que están llegando ahora de Ucrania se integren correctamente. Y quiero aprovechar un poquito esta voz también para decir que no debemos olvidarnos de los cientos y miles de refugiados que llegan a nuestro país que proceden de otros países. Es decir, que ahora yo creo que es necesario que destaquemos esto que nos está impactando a todos, también por su cercanía, por su proximidad, por cómo está afectando de manera directa a Europa, pero por favor no olvidemos que seguimos teniendo llegadas, ¿no?, de personas refugiadas de países de África, de Latinoamérica, de Asia, de otros países en los que hay conflictos armados ya desde hace mucho tiempo y que también necesitan nuestra ayuda. Entonces yo creo que esa conciencia de solidaridad tenemos que extenderla no solo al medio y largo plazo, en concreto con la crisis de Ucrania, sino extender esa conciencia de solidaridad
a todas las personas que están siendo afectadas en el mundo por estas situaciones. Qué importante, los mensajes que mandas, tanto ese de ampliar esa solidaridad a otros refugiados, no solamente centrarnos en los ucranianos, y también de pensar en ese largo plazo, porque hablábamos de esa captación, de las redes de tratas en las fronteras de Ucrania, pero es que están aquí, en casa también, y por eso... De hecho también un poco por aportar a esto, estamos trabajando con todas las instituciones públicas ahora mismo, no solo Diaconía, sino otras entidades especializadas, precisamente en establecer ahora los mecanismos adecuados para poder detectar y prevenir las situaciones de trata ya aquí en España, tanto en los macrocentros que está liderando el Ministerio de Migraciones y que está centralizando la llegada de personas ucranianas, como en todos aquellos otros centros, digamos, de segunda atención o de segunda fase o no esta inmediatez en la llegada, en la que tenemos que desarrollar mecanismos para prevenir y detectar estas situaciones, porque desafortunadamente se van a dar. Eva, el compromiso queda aquí dicho, ¿eh? Cualquier otro día nos dedicamos a charlar otros minutos y a reflexionar acerca de todas las realidades que son muy amplias, que se engloban dentro de esa trata de personas, y que hoy nos hemos centrado en esa captación que ahora mismo está encontrando un caldo de cultivo en esta situación tan crítica, pero que no debemos olvidar en cualquier otra situación. Así que Eva Márquez, coordinadora de la lucha contra la trata en Diaconía España, ha sido un placer charlar contigo. Y gracias sobre todo por el trabajo que hacéis. Pues yo te tomo la palabra y encantada de profundizar a veces en esas lógicas y narrativas que están permitiendo esta vulneración de derechos, que merece una reflexión mucho más profunda, y que desde el programa Desactiva la Trata de Diaconía estamos intentando movilizar a la sociedad para no olvidarnos de esto. Así que te tomo la palabra y cuando queráis, a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Eva. Hablaremos pronto. Hasta pronto. Gracias. Chao. Adiós. Adiós.